porque todos andamos en eso, en busca de comida, porque lo que estamos viviendo ahorita es bárbaro. Bueno, estaba en la camioneta que iba hacia el supermercado, ni siquiera me bajé de la camioneta y me jalaron por un brazo y bajándome me montaron en una camioneta que ya tenían personas detenidas en esa camioneta para trasladarla al comando de los Guayos. Alrededor de 32 personas íbamos en la camioneta, detenidas, y nos llevaron, nos pasearon, porque ellos andaban locos recogiendo gente y pusieron la camioneta full de personas que iban y nos trasladaron hasta el comando de los Guayos. Ahí yo puse resistencia, que me dejaron detenida, que no me soltaron al momento porque ellos querían que yo me retratara con un cartel aquí que decía bachaquera. De como yo no quise, me dejaron detenida. La mayoría de la gente no quiso porque en realidad no nos agarraron por bachaquera, porque no llevaban ni un bachaquero en esa camioneta en realidad. Para ellos por lo menos. Entonces como yo puse resistencia, a mí me dejaron, soltaron varios que sí se retrataron, a mí me dejaron ahí adentro. Mi hija llegó ese mismo día, como una hora después que se enteró que le avisaron, y ella llegó allá. Supe que estaba allá porque yo en realidad no la vi cuando llegó, supe que estaba allá cuando escuché afuera que gritaba la gente y vi en realidad, vi así de refiloncito que tenían a un muchacho que le estaban entrando a golpe. Cuando vi que le estaba entrando a golpe era mi yerno, que le daban con el casco, le daban con las botas, le daban con eso, y ella se metió a defenderlo a él, claro. Llegó la funcionaria, la jaló por el pelo y la tiró hacia atrás. En ese momento que la ala hacia atrás, ella estaba embarazada y la gente le gritaba, suéltala, que no ve que ella está embarazada. Y ella le contestó con palabras que no puedo decir, groseramente. Ella dijo que no le importaba nada de que ella estuviera embarazada, y la arañó por la cara y la arañó por el cuello. Claro, yo me asusto porque ella está embarazada y yo sabía ya que ella venía, que ese día, por cierto, ella venía de la clínica. Ese día ella venía de la clínica, se enteró porque la llamaron por teléfono y ella de la clínica salió para allá, que ella tenía una amenaza de aborto. Y me asustó más porque yo sé que ella está con una amenaza y está ensangrando allá en ese momento. Todavía se le dice a la funcionaria que no la agreda, que está embarazada, que está delicada, y ella sigue remitiendo contra ella. Bueno, después de eso ella la detienen, salgo yo, me dan en libertad a mí, y ella viene. Cuando salgo me encuentro con la sorpresa de que ella no está afuera esperándome, sino que me dice mi yerno que lo tienen allá adentro, que está detenido él y que está detenido ella. En la noche, menos mal que yo todavía no me he venido para la casa, eran alrededor de las 7:30 de la noche, veo que llaman una ambulancia y entra la ambulancia. Es mi hija, que está sangrando y tiene dolor, se desmayó, se cayó en el piso y se golpeó la cabeza, y la sacan con una ambulancia de allá para el CDI. En el CDI la atienden un momento con la tensión altísima, pero como no la pueden dejar allá porque está detenida, se la trajeron todavía con la tensión alta al comando. Otra vez detenida así. Y no aceptaron, no permitieron de que ella estuviera detenida allá. Y yo estoy pidiendo de que me la saquen, que yo me la llevo. Ellos no me la dejaron sacar y le metieron una silla. Y le metieron, fue una silla. Al día siguiente voy yo otra vez y ellas vienen y no me la quieren dar. Y supuestamente ellos dije que la atendieron allá y que ella estaba bien. De ahí no me la dejaron ver ese día. La dejaron ver al día siguiente después. Bueno, el jefe del comando me llama a mí aparte y me dice que él me da la libertad de mi hija a cambio del percance que hubo entre la funcionaria y Adialegni, no saliera a la luz pública, que no fuera a denunciarla, porque quedamos en que yo la iba a denunciar a ella, la iba a llevar a fiscalía por el abuso que tuvo con Adialegni. Y él me dijo que él me daba a mi hija ahorita mismo si yo quería. En el momento que él me lo estaba diciendo, si yo me retractaba de lo que yo estaba diciendo de que yo la iba a denunciar a ella, de haberle conseguido el nombre, el apellido y sus datos personales para yo llevarla a ella a la fiscalía. Y él me dijo que él me daba a mi hija y yo le dije a él que no, que ya mi hija ya tenía 3 días ahí, ¿ya para qué? Mira, mami, ¿qué te puedo decir que voy a sentir? De verdad que no tengo palabras para yo decirte qué sentí yo. Sí, mira cómo estoy ahorita, que estoy recordando.
Imagínate cómo pasé yo esos días allá con Adialén. Su embarazo a partir de ese problema para acá ha sido delicadito. Gracias a Dios todo está bien, pero claro, con reposo, con medicamentos, con todo los pasos que ha debido seguir desde que la tenemos en control con eso, porque ya a raíz de ese problema ella estuvo a punto de perder su bebé. Es que tiene que saberlo todo porque ahorita, mira, lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo ahorita con los funcionarios, lo que es policía, Guardia Nacional, entonces eso es un abuso, están abusando de su profesión, están abusando de su uniforme. Bueno, imagínate. Sentía que me estaban matando, amiga, me estaban metiendo con algo que es mío, es mi hija, es mi hija.